Dale. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Esto es nuestro segundo encuentro en forma sincrónica del Seminario de Soberanía Alimentaria y Salud Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas. Les damos las bienvenidas. Hoy tenemos una invitada, la licenciada Gisela Hugo, que va a estar hablando con nosotros sobre la ley de semillas. Ustedes ya pudieron trabajar los temas de soberanía alimentaria y los temas relacionados con las semillas. Estuvimos viendo algún material bibliográfico, algunos videos que fueron posteados ahí en PEDCO, e incluso, Gise, te cuento, los chicos están haciendo una super wiki. La idea era que hagan una solamente, pero hicieron una super wiki, así que los temas de semillas salieron, así que buenísimo. Cuando quieras, y vos querés, podés compartir pantalla. Prende el micrófono, Gise. A ver, porque, mira, ahí tratando de entrar desde la compu para poder partirte la pantalla. Bueno. Si querés, dame 2 minutos que me termino de contar desde la compu, ¿te parece? Dale. Y ¿Querés que...? Ahí te pongo como anfitriona, podés compartir pantalla. Dale. A ver, ahí está. Esto. Bueno, un poco... ¿Pudiste? Ahí estaba compartiendo recién. Buenísimo. Yo porque no lo estoy viendo, pero se cortó, no sé qué pasó. Hoy no anda bien internet, no sé si son las explosiones solares, erupciones solares, pero hoy a la mañana estaba dando un curso, se me cortó 2 veces a internet. Sí, en medio del a mí también. Y eso que no tengo... Pero yo pensé que era Speedy nada más. No es Speedy, tengo la corpo y se me cortó 2 veces en el medio del curso. Mirá. Yo que te cargo a vos, Maru, por Speedy. Anda mal en todos lados, en todos los pagos anda mal. Uy, entré de vuelta. Hola. Ahí te vi. Nerviosa. Ahí te vi. Ahí te vi. Ahí está. Buenísimo. Bueno, Pero quieras. Ahora vamos por compartir la pantalla. Vamos todavía. A ver. Ahí está, perfecto. Ese es el WhatsApp de Maru. El elefantito de Maru. Ahí va de vuelta. Disculpen, Está bien. Después nos va a explicar Malu por qué tiene un elefante en el WhatsApp. Elefanta. Elefanta, perdón. Bueno, a ver, me presento un poco, como para arrancar. Bueno, ahí no sé si se va a poder ver todo absolutamente como yo pensaba, pero... Sí, se ve la diapositiva. Bien. Y después voy bajando de última, así tradicionalmente. Sí. Bueno, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, con el correr de los años, y también productor, por ahí el trabajo de investigación final, empecé a abordar lo que tenía que ver específicamente con derechos de propiedad intelectual, y mi afinidad, mi ascendencia en Tauro y muchas explicaciones más podrían darse, terminé relacionada y conectada al agro,
y específicamente el agro argentino, trabajando luego como docente de escuela agropecuaria y un poco cada vez fortaleciendo más o tratando de indagar en lo que es la soberanía alimentaria. Entonces, mi trabajo de investigación final de la licenciatura abordó un poco el marco jurídico de Argentina en particular, pero también haciendo un recuento a nivel internacional de cómo venían dándose esto de las leyes de semilla en Argentina y en América Latina y también, bueno, en el mundo, ¿no? Son cosas que no son específicas de un estado, sino que en general son marcos jurídicos, legislaciones que vienen bajando y desde hace tiempo ya, desde los países que conocemos como centrales, ¿no? Principalmente Estados Unidos, que es quien dirige la batuta en legislación de propiedad intelectual, y Europa luego, con su sesgo más agrícola en un momento, o tratando de fortalecer esa parte, es que también se suma al fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, a ver si puedo seguir así. Cuando yo hablo de que toda semilla es política, hay alguien que está queriendo entrar. No sé si le pongo yo sola a admitir. No, yo admito, quédate tranquila. Bien. Cuando hablamos de que toda semilla es política, un poco lo que hago referencia es esto, ¿no? De que la semilla no es solamente un insumo productivo, que eso también es una visión dentro de lo que se analiza y cómo se valoriza la semilla, sino que también pasa por decisiones políticas, qué se hace con esa semilla, cómo se trata y qué valor se le da. Si se le da solo un valor económico o también se le da un valor cultural, un valor social, un valor universal incluso, ¿no? Indispensable para la reproducción de la vida. Entonces, cuando hablamos de una ley de semillas, tenemos que partir de la idea, o de cuando decimos qué es una ley de semillas en general, bueno, yo sé que son todos estudiantes de medicina, y por lo que me contó Maru y lo que estaban diciendo recién, han leído bastante, vienen trabajando soberanía alimentaria y vienen analizando lo que es la ley que se la conoce como ley de creaciones fitogenéticas y mejoramiento y creaciones fitogenéticas. Esa es una ley específicamente de Argentina, pero luego vamos a ver que eso se da también en toda América Latina y también en el mundo. La ley que nosotros nos rodea desde 1970 aproximadamente es una ley que considera la semilla como un insumo productivo clave, básicamente porque históricamente fuimos un modelo agroexportador, ¿no? Entonces, no, en materia jurídica, no lo ve como no le da otro valor distinto a que es una mercancía y que es necesario resguardarla de alguna forma y establecerla como una propiedad privada de quien la genera, de quien la crea, que pueden ser mejoradores, fitomejoradoras, gente que con el tiempo fue de alguna forma modificando o generando variedades y alternativas y adaptando una semilla a una localidad, a determinadas condiciones climáticas. A eso se lo conoce como una persona que mejora o fitomejora constantemente semillas. Además, la ley de semillas lo que establece, que es como el centro, ¿no? de el por qué o de para qué una ley de semillas, establece derechos de propiedad intelectual, que esa es la razón principal por la que en 1970, producto de todo lo que venía pasando en el mundo, Argentina decide generar y disponer una norma relacionada a la semilla y al fitomejoramiento. Esos derechos de propiedad intelectual se los conoce técnicamente como derechos de obtenciones vegetales. Es una clasificación
también conocemos o sabemos que hay otros derechos de propiedad intelectual, como lo es el derecho de autor para los libros, para la música, como es la patente para determinadas innovaciones tecnológicas. Son distintos tipos de derechos de propiedad intelectual. El derecho a obtención vegetal, acá en Argentina, es el que legisla a las semillas y a las variedades vegetales, o a las plantas en sus distintas versiones. Además de esta ley, lo que hace es establecer un registro, es decir, un listado de quiénes son las personas que comercializan semilla en Argentina, o las empresas, y quiénes son las personas que con el tiempo han creado esas semillas. Dispone también un pago de regalías por yo productora, yo productor de determinada cantidad o X cantidad de hectáreas de algo, necesito y compro una semilla que tiene mejoramiento genético, lo que tengo, mejoramiento genético o mejoramiento vegetal. Son distintas ramas, eso ya es una cuestión más biológica, porque no vamos a entrar porque puede llegar a confundir, pero sí compro una semilla y cuando le compro esa semilla, además de pagar por el bien, por eso que me permite después tener una planta, también pago por la base y ese mejoramiento que se le hizo a esa persona. Es como si yo cuando compro un disco de música, además de pagar por esa música, ese producto, también aporto a la persona que creó eso como derecho de propiedad intelectual, ¿sí? Es una regalía, se lo conoce. Esta ley de semillas también determina sanciones, y algo fundamental, que es la cuestión incluso dentro de esta problemática que con los años fuimos viendo, son las excepciones que la ley establece para las personas que se encargan de hacer mejoramiento de variedades vegetales o de plantas, y para quienes producen alimentos, producen algo, y deciden resguardar esas semillas o parte de esas semillas para el año siguiente poder replantarlas. Eso se lo conoce como uso propio de semillas. Estas dos cuestiones en esa ley del 71 están garantizadas. Esas personas no deberían pagar semillas, no deberían ser sancionadas, y el Estado no debería perseguirlos por ninguna razón. Bien, si quieren, así muy brevemente, esto es un poco lo que les decía, los orígenes de esta ley de semilla no es que en el 73 a alguien se despertó súper creativo y dijo, hagamos algo que resguarde la propiedad intelectual de las semillas, sino que claramente había una decisión internacional de avanzar cada vez más en estos derechos de propiedad intelectual. Allá por el 30, Estados Unidos ya larga su primer ley de patentes y de obtención. Ellos no le llaman obtenciones vegetales, sino que directamente derechos de propiedad intelectual sobre plantas. Esto hace, fíjense, casi 100 años atrás aproximadamente. Desde ahí se empiezan a sentar las bases de cuán profunda puede ser esos derechos de propiedad intelectual. Entonces, cuán amplios y cuánto derecho se le concede a la persona que crea una planta o una semilla. Luego, Europa, para reforzar su sistema agropecuario argentino y incluso de mejoramiento científico sobre plantas, también establece una legislación propia, no adhiere a esa ley de patentes que propone Estados Unidos en el 30 y que luego va cada vez modificando, sino que crea un sistema propio. Se lo conoce como UPOP. No sé si lo han escuchado, capaz que es una organización internacional integrada principalmente y en sus orígenes por países europeos, y es Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales. Eso es lo que significa. En 1968 se reúnen por primera vez y establecen ese sistema. Con el correr de los años, eso va modificándose y se va adaptando básicamente al desarrollo tecnológico del mundo. O sea, a medida que van surgiendo nuevas innovaciones tecnológicas, ven que necesitan de otro tipo de herramientas legales para que los derechos de propiedad intelectual sean cada vez más fuertes y de alguna manera se protejan más derechos de quienes obtienen variedades vegetales. Posteriormente, la OMC
o Organización Mundial de la Salud, del Comercio, disculpen, es una organización internacional, compañera, prima, amiga del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización de Naciones Unidas también. Trabajan en conjunto, podríamos decir, y de alguna manera establecen lo que va a pasar en distintos aspectos de la vida de la gente y del comercio y de la economía y de la política internacional. La Organización Mundial del Comercio tiene distintos tratados internacionales que los países se ven obligados de alguna forma para poder participar del comercio mundial a adherir. En particular, el más importante, o uno de los más importantes, es el que habla sobre propiedad intelectual, que ahí le puse que se llama ACPIC, así es como su nombre en castellano, castellanizado. El tema acá es que en la década del 90, cuando los países ingresan a la Organización Mundial del Comercio para formar parte del comercio internacional y para poder abrir y lograr el ingreso de inversiones a los estados y a los países en general, y al mismo tiempo lograr ciertas retribuciones de otros países, es que los países centrales que participan de esta Organización Mundial del Comercio le exigen que firmen también lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Entonces, no tienen posibilidades de entrar, por ejemplo, países como Argentina a la Organización Mundial del Comercio sin haber firmado estos tratados sobre propiedad intelectual. Fue una forma de ejercer presión para que países, sobre todo periféricos, estén en concordancia, sobre todo lo que tiene que ver en materia agropecuaria y en materia de propiedad intelectual. Entonces, Argentina en 1994, ¿qué hace? Levanta la mano y adhiere a el ACPIC. Entre esas adhesiones que hace es que adhiere también a UPOP, o sea, una cosa llevó a la otra, y obligadamente necesitó, además de entrar a la Organización Mundial del Comercio para estar en sintonía con todo el comercio mundial, también tuvo que adherir a la Unión de Obtenciones Vegetales, OPOP. Entonces, adhiere, en este caso, esto es un detalle, ya no al convenio de 1968, que es el original, y que incluso países que desde sus comienzos estuvieron presentes en la organización, como Bélgica sigue legislando la propiedad intelectual de sus semillas con el convenio del 68. Argentina tuvo que adherir como mínimo al del 78, que lo que tiene son otro tipo de requerimientos legales para la propiedad intelectual de las plantas. Esas son las jugadas que fueron necesarias para poder ser parte, ¿no? Acá en Argentina, así a modo de información, se implementa estos tratados internacionales y a la vez, como si fuese un árbol, ¿no? El tronco es la OMC y el ACPIC, y después cada rama son distintas herramientas legales para proteger esos derechos de propiedad intelectual. Una rama es la ley de semillas, que les estaba comentando al principio. Otra rama es este convenio internacional UPOP del 78 que firma Argentina, y así hay muchas otras legislaciones que con el tiempo se fueron incluyendo, como la ley de patentes también se reformuló en el 90. En Argentina, quien aplica todas esas legislaciones es el Instituto Nacional de Semillas, que sería, para hacer un paralelismo, no, me salen cuestiones más locales, pero es un ente autárquico que lo que hace es como si del Banco Mundial se tuviera un crédito y hay un organismo provincial o nacional que distribuye ese crédito entre quienes lo necesitan. El INASE lo que hace es hacer eso, legislar, resguardar un poco y organizar el trabajo referido a la propiedad y a la defensa y el cuidado de los derechos de propiedad intelectual
a nivel estatal en Argentina, ¿sí? El INASE, bueno, como bien, yo hice una captura de pantalla que por ahí se ve muy clarita, muy chiquita, que dice, tenemos como objetivo promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar el producto agrario, la identidad y calidad de la simiente que adquiere y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas. No hay posibilidades de que la semilla sea otra cosa que una mercancía para producir. Y su único sujeto de conversación es el productor agrario, dice, ¿no? No hay otra posibilidad de productor, según el INASE. Gisela, ¿no podés hacer la presentación para que se vea grande? No te deja. Me parece que no pude. A ver si, capaz que ahora pasa. Presentar, a ver si se ve grande, porque es una pena tan bonita que es. Ahora se ve un poquito más. Se ve un poco más grande. Pero poquito. Ahí va. Ahí va, no sé, a mí. Ay, se ve perfecto. Muy bien, Giselle. Ahí se ve. Porque era una pena, ver, bonito, la presentación, perfecto. Trato de volver para atrás. Ahí se ve todo. Bárbaro. Ahora sí se ve. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Bien, entonces esto es, decíamos, el INASE, Instituto Nacional de Semillas, es el ente de aplicación de estas leyes y todo lo que tiene que ver con derechos de obtenciones vegetales, de propiedad intelectual sobre las plantas y las semillas. Cuando una pregunta importante, ¿no? Para saber o para considerar a la hora de, bueno, cualquier tema, ¿no? El para qué es necesario todo. Preguntarnos esa pregunta siempre es importante porque nos va a permitir entender un poco más hasta dónde llegan las cosas. ¿Para qué una ley de semillas? ¿Para qué es importante? Estas son, acá podemos, según a quien le pregunten, les va a decir para qué es importante, ¿no? Pero lo que yo traté de ponerles acá es básicamente, a nivel estatal, por qué el Estado argentino considera que es importante una ley de semillas, para garantizar la apropiación privada de las semillas, básicamente para garantizar que alguien puede ser dueño de semillas o de todas las modificaciones que se hagan sobre ellas. Mercantilizar la vida significa generar, hacer un producto comercializable que se puede entregar por medio de dinero, cualquier cosa, y mercantilizar la vida es considerar que la semilla también es vida y que por eso, o no por eso, sino volver ese objeto de vida o ese objeto, sujeto, todo podemos decir, es objeto y sujeto al mismo tiempo, que contiene vida, que se puede intercambiar por algo. Una cuestión importante es la idea de monopolización y concentración de la producción de semillas, ¿no? Es importante una ley de semillas porque habilita a que un grupo de empresas de alguna forma monopolicen y concentren la producción de semillas. A nivel mundial hay alrededor, se dice cada vez más o menos, entre 6 y 10 productoras de semillas, que son las que abastecen a las grandes producciones de alimentos y de forrajes y de las distintas tipos de plantaciones. Que el Estado garantice esa concentración y monopolización es importante para que haya pocos oferentes del producto, de las semillas, y al mismo tiempo el haber pocos oferentes de ese producto, de esa semilla, se puede mantener el control del sistema alimentario. Controlar este sistema alimentario lo que genera y les permite es contener un nicho de ganancias y de riquezas que básicamente nadie les puede quitar o que es muy difícil de romper.
Por otro lado, ¿para qué es importante? Para deslegitimar la actividad agrícola independiente y para desconocer que son una creación colectiva de trabajo, ¿no? Las semillas, por un lado, podemos decir, hoy es algo, pero al mismo tiempo es algo, cualquier semilla que encontremos dando vuelta y que sembremos en la huerta, es producto probablemente de alguien que la mejoró, pero al mismo tiempo viene mejorándose históricamente por cientos y miles de años. Ninguna semilla que encontremos hoy salió de la nada, salió de una planta o de repente, ¿no? Siempre hay todo lo que tiene que ver con la agricultura viene ya desde siglos, milenios. Y cuando hablamos de deslegitimar la actividad agrícola independiente, es interesante analizar, ¿no? Todos el debate, los argumentos que se dan desde las distintas posiciones, los que quieren una nueva ley de semillas porque dicen que la que está vigente hoy en Argentina, en todos los países de América Latina no sirve, que plantean que en realidad los productores o los pequeños agricultores, familiares, campesinos, indígenas, están robando supuestamente algo que crearon las empresas, pero básicamente no tiene ningún tipo de sustento ni histórico, ni legal, ni teórico esas argumentaciones, ¿no? Ellos plantean que hay una bolsa blanca que se crea y que ellos no pueden localizar de dónde y de quién es esas semillas, y claramente eso les genera menos ganancias. Son todas falacias, y hay millones de argumentos que se plantean, pero básicamente lo que a ellos les afecta es la posibilidad de generar cada vez más ganancias. Bien, esto es por ahí a modo de por ahí abrir un poco más, ¿no? No es solo Argentina el lugar o el territorio donde se está hablando sobre las modificaciones de las leyes de semillas, no es solo Buenos Aires y el Congreso de la Nación Argentina, donde se debate entre diputados y senadores si se aprueba o no una modificación. Estas modificaciones se están planteando desde hace más o menos 10, 15 años para atrás hasta ahora en todos los países de América Latina. Y cuando eso no logra resolverse de una manera que las corporaciones y las empresas salga a su favor, lo que hacen es establecer tratados de libre comercio entre los estados, y a través de los tratados de libre comercio, los países centrales imponen determinadas características de cómo se deben producir los alimentos y cómo se deben producir las semillas en los países. Pero hay buenas noticias, y no todo es terrible, porque dentro de estos movimientos que intentan avanzar con derechos de propiedad intelectual cada vez más fuertes, cada vez más acaparadores, cada vez más concentrados, se van generando movimientos de resistencia, y llamativamente, y afortunadamente, y acá quienes tienen el mérito más grande son los pequeños productores y los pequeños agricultores y los campesinos, incluso los pueblos originarios, que nunca vieron ese conocimiento y que pudieron compartirlo para que muchos de nosotros personas urbanas, ahí empezáramos a hacernos preguntas, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hasta el año pasado, anteaño pasado, hasta el 2017 aproximadamente, todo el tiempo iba y venía, si se debatía o no la modificación de semillas. Cada 6 meses aparecía de vuelta, todos los fines de año, otra vez en diciembre, queriéndolo sacar para Navidad, decían, ¿no? Bueno, pero hasta la última vez que tuvimos noticias, que fue en diciembre aproximadamente del 2017, diciembre de 2017, estoy diciendo bien, bueno, más o menos, 2017, 2000. Parece, ¿no? ¿No fue el 18? ¿Del 18? 2017-2018, claro. Sí. Sí, antes que terminara la gestión anterior.
Estaba todo dado, el proyecto había ingresado al Congreso y todo, pero hubo un fuerte movimiento popular que ya venía generándose hace varios años atrás y nunca logró discutirse ni en diputados en principio y luego en senadores menos. Quedó parado. En Chile pasó lo mismo, en Chile se discutió muchísimo que el gobierno chileno aprobara un paso más en lo que es UPOP, ¿no? Que básicamente consiste en poder patentar las semillas, ya no solo darles derechos de obtención vegetal, que es un tipo de derecho de propiedad intelectual, sino además también patentarlas, que ya todavía en nuestra legislación argentina es muy difícil llegar a eso, sin embargo hay artilugios para poder patentar determinadas cosas que están vivas. En Chile también logró pararse, en Colombia también, y en México también, ¿no? Por esto les decía, la mirada hay que ampliar bastante, porque no somos un caso donde pasan cosas raras en Argentina todo el tiempo, sino que lo mismo que está pasando acá, pasa en otros países, y tiene que ver con el modelo de acumulación, ¿no? El modelo de acumulación capitalista, donde tratan de que los países periféricos, América Latina, incluso África, podríamos decir, los países centrales puedan hacer cada vez más, nuevos nichos de ganancia, ¿verdad? Y las alternativas, conocerlas, ustedes ya las deben conocer y que ya las han trabajado, pero las alternativas que se plantean a este incremento en la mercantilización de la vida, básicamente que las semillas puedan circular libremente en ferias de productor a productor, de productora a productora, que esos pequeños campesinos puedan recuperar esos saberes que tienen esas semillas guardadas de sus abuelos, de sus mamás, y que ellos, nosotros, todos compartamos, es parte de la alternativa a la apropiación cada vez mayor que se da sobre la vida en general y de la semilla en particular. Fomentar que las semillas nativas y criollas son tan buenas como las mejoradas. Hay como una idea de que no rinden lo mismo, de que se bichan más rápido, de que no soportan lo mismo, pero en realidad también es un poco de conocimiento, un poco poner el foco en que lo importante es lo cultural, lo social, lo que se genera en la producción local, lo que se genera a partir de la producción propia, de poder tener cada uno su propio alimento, y de reivindicarlas como parte de nuestro acervo cultural y social. La soberanía alimentaria como política de Estado, con todo lo que eso implica, en todas las herramientas que el Estado puede ofrecer, desde financiamiento hasta apoyo logístico, transporte, comercio, todo lo que se puede generar a través del Estado en pos de una soberanía alimentaria, y sobre todo el debate público, que todos podamos estar hablando de soberanía alimentaria, que todos podamos conocer cuando sale una noticia qué es la ley de semillas, que cada uno pueda saber qué es la agroecología, que cada vez haya más huertas urbanas, es parte del debate público también. Y que nos fijemos en las etiquetas que compramos, que apoyemos a un pequeño productor en vez de ir al supermercado. Son todas cosas que forman parte del debate público y también de la acción individual de cada uno, que necesita siempre organizarse en una acción mucho más grande para poder llegar a tener estas influencias y estas resistencias que vimos que se pueden lograr. No queda solamente en el discurso bonito, sino esa resistencia necesita de muchas individualidades de alguna forma. Y finalmente, nada, esto es como por qué las semillas tradicionales importan, y entre los muchos argumentos que se podrían dar, es que son el primer eslabón en la obtención de alimentos, que aseguran la diversidad y la calidad
nutritiva de los alimentos, que resguardan la biodiversidad y el equilibrio ecosistémico, y que son la base de la soberanía alimentaria de los pueblos. Hay 1.000.000 de argumentos más lindos, más grandes, iguales de profundos, pero tengámoslos en cuenta a la hora de elegir a quién les compramos, qué producimos, a quiénes apoyamos. Es información, ¿no? Informarnos para decidir mejor. Y eso es todo. Si quieren hacerme preguntas. Ay, qué lindo, me encantó esta diapo, qué bonita. Re lindo, Gisela. Me parece que a lo mejor podemos con preguntas ahora, hay varias que están saliendo acá en el chat. Victoria pregunta si podés volver a explicar lo que significa legitimar la actividad agrícola independiente. Bien. Deslegitimar, yo hablo de legitimar, básicamente es, por un lado podríamos decir criminalizar, ¿no? Yo les contaba que ahí en la ley de semillas, y en la mayoría, las leyes de semillas, no solo de Argentina, sino de América Latina, se considera el uso propio de las semillas, este resguardo que yo hago de mi propia producción para luego, de mi zapallo, le saco las semillas al zapallo, las guardo para que el año que viene tener zapallos otra vez, los mismos que comí, los que me gustaron, que son ricos, dulces, bla, 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 y porque sé que es bueno, y está adaptado sobre todo a la zona, ¿no? Esa es una cosa súper importante de las semillas. No es lo mismo producir un zapallo que traje de Salta, que producir un zapallo que hace 10 años se viene produciendo acá. Ese uso propio de la semilla se deslegitima por los argumentos de estos que les decía, ¿no? Se cree que los pequeños productores o medianos productores, algunos organizados en federaciones agrarias, algunos organizados en movimientos campesinos, según las características que tenga cada uno, publicitariamente, los medios masivos y concentrados de comunicación lo que dicen es que ellos son los culpables de que las grandes empresas no ganen así, porque no hay como muchas otras, no ganen lo que deberían ganar y no supuestamente cubran las inversiones técnicas y tecnológicas que hacen al mejoramiento de las semillas. Son argumentos que se plantean y que de alguna forma es eso, criminalizan y dicen que los pequeños productores, agricultores, familiares, están supuestamente robando, y lo cierto es que está comprobado que pequeños productores no utilizan semillas compradas a Monsanto, no utilizan semillas compradas a Nidera, no producen soja, y que en realidad son argumentos que lo que buscan es aumentar esta idea de que los derechos de propiedad intelectual tienen que ser cada vez más fuertes y el Estado tiene que sancionar cada vez más al pequeño productor para que no use esa semilla que otro con tanto esfuerzo supuestamente hizo, y les haga perder esas ganancias que supuestamente tienen. Hay otras maneras de deslegitimar. Se me ocurre esta idea también de que no sería posible alimentar al mundo si no hubiese monocultivo, no sé, esta idea de que si no hay miles de hectáreas de trigo, ¿cómo comería África? No sé, o si no habría millones de hectáreas de soja, ¿qué comerían los chinos? Ese no es alimento para humanos, eso lo deben saber ya, es alimento para animales, y la seguridad alimentaria, incluso la soberanía alimentaria, no está garantizado por los grandes productores agrícolas. Los que nos dan de comer son los pequeños productores. Entonces, son argumentos sobre todo de los grandes medios de comunicación que responden a grandes poderes económicos. Ahí hay un estudiante que pregunta, entonces, ¿plantar en casa es ilegal? En teoría podríamos decir que sí,
que es ilegal, que participar de una feria de semillas es ilegal, que no se podría, la ley dice que no se puede intercambiar semillas que no se sabe de dónde vienen, porque eso supuestamente afecta la sanidad de los cultivos, de la salud, de la sociedad, y la verdad es que hoy cada vez vemos más claro que las grandes factorías son las que generan problemas de salubridad y de sanidad dentro de la sociedad. Ahí varios estudiantes preguntan cómo es el PRODA, cómo son las semillas de PRODA, de dónde es que vienen. En general, lo que se entrega en los programas como PRODA, Pro Huerta, son semillas sí que están certificadas, que son de cooperativas que se encargan de reproducir semillas. La más conocida y la que estos programas, sobre todo estatales o públicos, trabajan es con FECOTRA, pero no es FECOTRA, es FECOAGRO. FECOAGRO, ¿no? FECOAGRO, sí, FECOAGRO, ahí va. FECOAGRO, sí. Que es la riojana, o sanjuanina, bueno, es de por ahí. De San Juan. Es una cooperativa de muchos productores asociados que se encargan de multiplicar semillas y que se puede identificar el origen, que están bajo la ley, o sea, son productores que están inscritos en INASE, en el Instituto Nacional de Semillas, y ellos le comercializan con el Estado, con estos programas, y a su vez estos programas los reparten entre la gente. Lo que hace legal o no legal a una semilla es saber de dónde viene y quién la produjo. Eso, si quieren, como quizás un comentario muy particular de quién le gustan las semillas, siempre es importante saber de dónde viene, quién la hizo, por qué la hizo, de qué lugar salió, pero tiene que ver con que la semilla es más que un algo que nos da una planta después, tiene que ver con todo lo cultural que hay detrás de esa semilla, que no es lo mismo que venga de Quilimalal que venga de un lugar X. Hay un montón de información dentro de la semilla, quién la hizo, por qué, para qué. Bueno, que no salga, que no salga de acá, pero acabo de separar semillas de tomate para secar y para plantar, así que no me denuncien, por favor. Claro. No, nosotras de acá no somos, incluso los pequeños productores urbanos o las hortelanas, los hortelanos urbanos, no somos la preocupación del sistema de propiedad intelectual. Me imagino que por eso no vienen a golpearnos. Todavía no lo somos. Bueno, preguntan también si las semillas entregadas por el INTA son autorizadas. Creo que es lo mismo, ¿no?, que las del PRODA. Claro. Sí, son semillas certificadas. Después se puede hacer una diferenciación. ¿El número? Sí, pero ¿qué número? La ley. 20247. Ahí se los pongo. 20247. Esa es la ley de semillas de creaciones fitogenéticas, que es del 73. Les iba a decir esto. Después, las semillas se puede hacer, ustedes deben haberlo visto. Hay semillas transgénicas, hay semillas híbridas, hay semillas criollas y tradicionales, hay semillas que han pasado por diferentes modificaciones tecnológicas, y que la transgénica en particular es el problema mayor, porque no solamente está modificada genéticamente, con todo lo que eso implica de manipular la vida, sin saber muy bien qué efectos tiene, sino que además necesita de todo un paquete tecnológico que nos envenena para poder crecer y producir lo que supuestamente tiene que producir, porque están manipuladas genéticamente para que rinda cada vez más, para que se adapten a climas cada vez peores, a sequías cada vez más intensas, a hongos cada vez más resistentes. Todo un desequilibrio ecosistémico que plantean y que cada vez intentan ir parchando, y que significa al mismo tiempo agrotóxicos, modelos de producción cada vez más contaminantes. Sí.
Y con eso en la salud de las naciones, ¿no? De las ciudades también. Claro. Acá hay un estudiante pregunta, ¿qué valoración tiene sobre el establecimiento de plazos, entre comillas, entre países y 3 años, para el uso propio oneroso que excluye a los pequeños productores, insisto en RENAP, vinculados a la agricultura ancestral? ¿A qué se referiría con qué valoración? ¿Qué pienso yo? Claro. ¿Entiendo? Sí, sí. ¿Qué pensás? Me parece que el uso propio de semillas no debería tener, yo no tendría que tener un límite para poder recuperar mis semillas y usarlas con el tiempo, ¿no? Una de las herramientas que se intentó imponer con estas modificaciones que vienen hace un par de años en Argentina en particular, es que solamente podía guardar semillas el productor que tenía hasta 50 hectáreas, hasta 100 hectáreas. Y lo volvían una excepción, ¿no? Es, ay, el Estado me regala a mí, yo, productor sacrificado, la posibilidad de guardar semillas. Y la verdad es que no es un privilegio, la verdad es que no es que las cosas necesitan ser llamadas por su nombre, y esa idea, ese concepto de privilegio a mí, agricultor menor de 50 hectáreas, no es real porque es una práctica milenaria, es una práctica ancestral que es indispensable para que los pueblos puedan seguir produciendo sus alimentos, lo que quieren producir, no lo que el mercado dice que necesita ser producido, ¿no? Entonces, no, que sean 3 años, que tenga 50 o 100 hectáreas, que yo que aparte es esto, no se podía, por ejemplo, yo tengo 50 hectáreas, y quiero guardar mis semillas, pero tengo que demostrar que el transporte que me lleva la semilla de una chacra a otra o de una hectárea a otra está certificado, y que además tengo que poder decir a dónde la voy a guardar y que ese acopiador tenga todos los papeles, y que era un artilugio tremendo para que nadie pueda guardar semillas, básicamente. Que sea súper difícil o cualquiera pueda venir y decomisarte porque te falta un papel de todos los 50 que te piden. Entonces, en la práctica se vuelve como cada vez más complejo poder, si yo quiero producir a gran escala alimento, es cada vez más difícil. Pensemos en los trabajadores de la UTT, ¿no? Que producen alimentos para, si todo Gran Buenos Aires, para Capital Federal hoy por hoy. Son el cordón hortícola de todo ese conglomerado urbano. Ellos claramente no producen una hectárea o mi patio, producen en grandes cantidades, y ellos serían uno de los sujetos que estaría puesto sobre la lupa, porque manejan grandes cantidades de semilla, porque manejan grandes cantidades de tierra, porque están organizados colectivamente, y eso significa que la tierra no es de uno, sino es de muchos, y esos serían, por ejemplo, uno de los principales afectados con una ley de semillas que cada vez sea más intensa en propiedad intelectual. Claro. Hoy por hoy son actores súper importantes. Sí, sí. Aquí otra estudiante, Victoria, pregunta si la modificación de la ley de semillas entonces afectaría a los pequeños productores. Afectaría, sí. En términos teóricos y de la letra, sí los afectaría. Lo que sucede, incluso hoy con una ley de semillas que es bastante, que tiene muchas resoluciones, disposiciones y muchos de estos que decíamos, artilugios para, es que depende en realidad de quién esté como presidente de INASE y como presidente o como ministro de Agricultura para hacer caer la ley o no sobre esos pequeños productores, ¿no? Si la policía de las semillas se vuelve cada vez más intensa, o solamente va y decomisa barcos de soja en un puerto, que es lo que hoy sí se está haciendo, por ejemplo, ¿no? Quieren saber de dónde viene la soja, o de qué semilla proviene la soja que se exporta a China. Eso sí se está haciendo. Claro. Claro. También dejar en claro que si estamos hablando de semillas y de alimentos, estamos hablando también de salud de las comunidades, porque esos alimentos, en la forma en la que fueron obtenidos, va a impactar
en la salud de las personas, ¿no? Me parece como que cuesta todavía, y está bueno esto que vos proponés el debate público y que se conozca más, la relación que existe entre las semillas, los alimentos y la salud, ¿no? Es como... Sí, 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 por supuesto. Por eso estamos hablando de esto acá, en este seminario, Claro. con estudiantes que están estudiando medicina, porque yo sé que muchos cuando empezaron a escucharte deben haber dicho, chau, ¿y esto qué es? Pero hay toda una relación, ¿no? Hay como todo un nexo. Sí, sí, es parte de la salud colectiva, ¿no? El cómo se produce el alimento, cómo se produce la semilla, y bueno, y todo, no va a haber una ley que diga cómo, no sé, una ley de semillas para el mejoramiento de la salud o para, en general son cosas súper amplias y que aparte de todo, también tienen que ver con, hay que hacer como ese vínculo, ¿no? Esa conexión, poder entreleer incluso en la letra de las legislaciones que son súper generales y que luego cada vez se van especificando más a dónde afecta a mi profesión, a lo que yo hago, a lo que a mí me gusta, a mi forma de vida, si quiere. Y sí, el cómo se produce el alimento es fundamental para el bienestar de todos, no solo de quien produce, sino también de quien consume, de quien cura. No es lo mismo un médico que te diga, bueno, come esto, que anda y cómprate esto en la farmacia. Hay como, bueno, ese es un permiso que me doy, que no sé si está bien. Pero bueno, Barruti, que ustedes le escucharon al principio del seminario, ¿no? Que decía también, no es lo mismo que un niño o un bebé tome la leche materna que vaya y se le dé leche de fórmula. Va a repercutir en la salud de toda su vida, y sería algo así, ¿no? La semilla es como esa leche, esa materia prima que repercute en toda nuestra vida. Sí. Acá Manuel pregunta, ¿cuál es la posición de Basterra, ministro de Agricultura, con respecto a la modificación de la ley? Entiendo que es impulsor de la modificación de la misma. Sí, está en un brete Basterra en este momento. Sí. Han estado en bretes bastantes, hay algunos que han estado ahí como sin saber muy bien para qué lado disparar. Lo que en general se ha tendido a hacer cuando están en esos bretes es negociar con la empresa directamente, no ampliarlo a legislaciones, no generar como una estructura que el Estado tenga que hacerse cargo de dar respuesta, sino van y se le habilita a Monsanto la RR intacta, y después cada productor decide si acepta las condiciones de Monsanto o elige otra soja. No sé si me explico, es como que puede ser, es ilegal, se llegó luego, ¿no? También ahí estuvo el Estado para decir, estos contratos que está haciendo Monsanto con estos productores son ilegales, no puede tomarse esas atribuciones, porque son atribuciones que tienen que ver con el Estado, ¿no? Claro, pero ahí está el dejar hacer o el no dejar hacer por el Estado. Hasta ahora no volvió a discutirse, estamos como me parece en una crisis mucho mayor, que de repente salga una ley de semillas, podría hacerse ahí como una, es un poco lo que sucedió con Vicentín, ¿no? Con el plantear una problemática tan puntual que si bien todos sabíamos que era una demostración en pos de la soberanía alimentaria, y que en realidad era una cuestión más simbólica, más allá de todos los intereses económicos que había atrás, hoy por hoy me parece que no hay un discurso en pos de fortalecer la soberanía alimentaria que necesita llenarse de contenido, ¿no? Hay una dirección, creo que es dirección, ¿no? Dirección de agroecología, que es como una pata importante de la soberanía alimentaria. Están, bueno, las secretarías o direcciones de economía popular, que también son patas importantes dentro de la construcción de la soberanía alimentaria.
pero bueno, ahí está la UTT pidiendo una reforma agraria también, ¿no? Hay como muchos tiras y aflojes dentro de un Estado para que se resuelva por una u otra cosa en el medio de una pandemia. Sí, sí. Bueno, los chicos, la wiki que están haciendo, hubo un estudiante que planteó eso de entre comillas, el procrear de la UTT, el procrear rural, que propone UTT, así que está bueno que ellos lo saben, por lo menos lo han leído en el texto que construyeron. Sí. Hay una estudiante, Francisco, que pregunta si hay mucha diferencia entre la legislación que viene en los países europeos y latinoamericanos en cuanto al cultivo y al carácter de las semillas. ¿Cuál sería la mayor diferencia? En general, no, los países de Europa, sobre todo, tienen unas políticas de cuidado de sus agricultores. Es muy llamativo eso, ¿no? No porque tengan garantizada la soberanía alimentaria con esos pequeños agricultores, esas familias agricultoras, pero sí entienden que si esa gente entra en crisis y no se puede mantener en el ámbito rural, entra en crisis todo el sistema económico europeo, ¿no? Entonces, a partir de eso es que tienen grandes subvenciones a las producciones de limones, de pequeñas de frutas finas, un montón de subvenciones, que son parte de la desigualdad y los términos de intercambio que le decimos, ¿no? Porque es una paradoja que los países europeos subvencionen, es decir, les paguen, que creemos que está bien, ayuden, es como si acá pudiéramos ayudar a los crianceros trashumantes del norte neuquino y no vivieran en las condiciones en las que viven. Las políticas europeas públicas favorecen y sostienen un montón a sus agricultores, y entienden que aumentar o fortalecer la propiedad intelectual de la semilla va en contra de eso. Entonces tienen ahí lo justo y necesario, como para que las empresas, que en general se radican en otros países y no en la misma Europa, solo tienen sus casas matrices, pero producen semillas para los países de lo que se dice tercer mundo, periféricos, y los avances tecnológicos que se hacen sobre esas semillas, las legislan en los países en donde las van a producir. No sé si me explico, ¿no? Las filiales son las que terminan patentando las variedades de semillas o los transgénicos en los países en los que las venden. Exacto. Entonces, tienen un cuidado de todo el sector rural agrario mucho más importante y real que lo que suele pasar en los países latinoamericanos, que estamos más atados de pies y manos y somos más dependientes de las decisiones políticas de los países centrales. Sí. También pasa que en Europa también es como divididas las funciones de los países que componen la comunidad, ¿no? Por ejemplo, España representa la productora de hortalizas, ¿no? Claro. En la zona de Valencia está toda tapizada por plástico, si claro. Uno ve una foto satelital, Polonia era la que producía los porcinos, con todas las consecuencias ambientales que eso implica, ¿no? Exacto. Productores claro. Monoproductores de algo, ¿sí? Exacto. Sí, tienen ahí. Sí. Tenía una consulta, ya había hecho esta pregunta, en realidad también porque me hace un poco de ruido esto que conozco que por ahí los países europeos presentan como muchas políticas públicas y hacen gran cuidado de sus propios cultivos, se impulsan el cultivo regional y demás, también porque lo viví, o sea, lo conozco un poco, pero me hace un poco de ruido el hecho que, por ejemplo, después aparezcan grandes empresas como Nestlé, que es una empresa suiza, y que hay como un poco de sentimientos encontrados en decir, bueno, como una mega corporación que hay grandes problemas ahí con el tema de, bueno, lo vimos con el tema de la lactancia materna y demás, pero que a sus propias poblaciones es como algo que está bastante sancionado y tiene muchas leyes respecto al cuidado y demás, pero por fuera, digamos, como usted hablaba esto de crear nuevas semillas, pero que no utilizan en sus propios cultivos. Entonces, no hay un poco de como... Hipocresía. Hipocresía. Sí, exactamente.
Son estrategias comerciales, podría decir yo también, ¿no? Qué elegante que es la politóloga. Muy elegante. Sí, tienen claramente una política para adentro y una política comercial para afuera, donde esto, Nestlé, por un lado, está vedada prácticamente para adentro de los países europeos, pero sí necesitan de un mercado, y ese mercado somos nosotras y nosotros, si no nos fijamos en qué leche tomamos. Bueno, las factorías, las grandes factorías de cerdo es un ejemplo ahora súper, en todos lados está, que en realidad China no quiere esas fábricas de cerdos porque generan epidemias, está corroborado, pero la manera que tienen de tener su propio alimento es exportando esa fábrica. Así como antes hacían con las máquinas de ropa, ahora nos exportan fábricas de cerdos. Y tal cual pasó con el tabaquismo, ¿sí? Cuando Estados Unidos se dio cuenta de que se moría la gente por el cigarrillo, ellos dejaron de fumar y empezaron a hacer publicidad para que fumemos los latinoamericanos, ¿sí? Y empezamos a morirnos nosotros, y empezamos a fumar muy felices por la propaganda que nos hacían, y ellos fumaban, pero fumábamos nosotros, y empezamos a morirnos de cáncer nosotros. Es igual en cualquier negocio, no se fijan en la muerte de niños, ni de mujeres y hombres por el cigarrillo, ni de aterosclerosis, ni infartos, les importa la ganancia nada más. Así es. Sí. Vamos siendo las segundas alternativas. El tema es que nos quedamos miles de años con esas alternativas, nosotros debatiendo si son buenas o no, y hasta que no vemos las consecuencias de que la gente se está muriendo de cáncer y la vemos en la tele, sale por todos lados, no discutimos, o no se discute a nivel estatal. Me parece que lo que pasó ahora con esto de la instalación de las megafactorías de cerdos fue interesante por eso, ¿no? Antes de que llegaran a instalarse, ya hay un movimiento que ayer lo reprimieron, básicamente, porque estaban diciendo que no los querían. Y eso es un buen índice de salud comunitaria, social, ¿no? Exacto. Lo mismo pasó con los pueblos fumigados. Lo peor es que lo niegan y te dicen que es política y que es mentira. Y los pueblos fumigados, los chicos se estaban muriendo y nadie lo quería aceptar. Y se murieron médicos y se murieron maestras. Y Monsanto lo compró Bayer, y si es Bayer es bueno, y sigue pasando. ¿Sí? Sí, así es.